De la Patria se abre la sesión. Sesión para continuar la discusión inmediata del proyecto presentado por el Ejecutivo en materia de narcotráfico y crimen organizado. Pero antes se encuentra, señor secretario. Sí, gracias, presidente. Como usted ha señalado, se hizo presente la discusión inmediata para el proyecto estantable en el día de hoy y además para el proyecto que establece como agravante el incendio de la cabina de un camión, que son 2 boletines refundidos. Y en carácter de suma, para el que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, el que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las fuerzas de orden y seguridad y Gendarmería de Chile, y el que sanciona penalmente a quienes ingresan elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. Y luego otro documento, el presidente, como usted lo había insinuado, se recibió del prefecto inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, don Alex Schwarzenberg, el jefe, que es jefe nacional de antinarcóticos y contra el crimen organizado, un oficio con su opinión institucional respecto del proyecto que se encuentra en tabla. Recuerden que él además expuso en la sesión de la semana pasada. Y también un oficio se recibió de la Defensoría Penal Pública, en el cual se solicita que abogados de esa repartición, el señor Javier Ruiz, Sebastián Undurraga y el señor Claudio Fierro, puedan exponer en esta sesión en relación con el proyecto de ley que también que he señalado, como le digo, que se encuentra en tabla. Eso se sumaría a otros 2 invitados que han sido presentados. Entonces, ¿por qué no hacemos algo inmediatamente, secretario? Vamos a escuchar a los invitados en primer lugar. Y yo diría que al final de los 10 minutos finales de la sesión pudiéramos ver el veto del Ejecutivo al proyecto de la ley Juan Barrios, ¿no? Que está con discusión inmediata, por lo que aquí veo. Bueno, eso lo veremos al fin. Si están los integrantes ya no, estoy de acuerdo. Tratemos de votar al final este proyecto, pero es que el problema es que hay un problema en un veto del Ejecutivo, que no es un veto demasiado ofensivo a mi juicio, en el proyecto Juan Barrios, que parece que se quedó una ley, algún artículo del Código Penal quedó sin sanción. Entonces habría que revisarlo. Yo pediría que nos informaran solamente bien de qué se trata a esa hora. Pero vamos a seguir adelante con esto. Ya, por favor, entonces si podemos hacer llegar a los invitados, por favor. Han aparecido todos los invitados. Pero es el defensor el que está presente, ¿no? No, es un abogado de la Defensoría Penal Pública. Y está Eduardo Vergara, y después son los 3 invitados. Escuchemos entonces, en primer lugar, al representante de la Defensoría Penal Pública, abogado señor Javier Ruiz Quesada. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, sí, gracias. Muchísimas gracias. Señor presidente, por su intermedio, agradecer a la comisión por darnos la oportunidad de poder exponer nuestro punto de vista ya en esta instancia. Lo hicimos en su oportunidad ante la Cámara de Diputadas y Diputadas también. Si bien son varias las observaciones que tenemos al proyecto y en atención también, me imagino, al tiempo, quisiera solamente centrarme en los aspectos relativos a la modificación que se hace del artículo 4 de la ley 20.000, esto es de la figura del microtráfico. Tanto el proyecto como finalmente el texto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, particularmente se hace una eliminación de un aspecto que está en el artículo 4 de esta ley y que dice relación con el elemento que se exigía actualmente, o se exige más bien, de acuerdo al texto actualmente vigente, en cuanto a que uno de los elementos que puede tener, en este caso el juez, para poder distinguir si está frente a una conducta de consumo, de microtráfico o de tráfico, especialmente en los casos donde son personas sorprendidas en posesión de estos elementos, que dice relación con la cantidad y la pureza de la droga incautada. Esto es un elemento que hoy día exige el legislador, como digo, en el artículo 4, pero ahora se elimina, digamos, estos elementos que eran orientadores para el juez en cuanto a la calidad y la pureza, y ahora se sustituyen por elementos que en apariencia serían más objetivos, como la cantidad de la droga o la dosis que la cantidad de dosis que se le hayan encontrado a la persona. Y esto, señor presidente, quisiéramos plantear que en particular suscita diversos problemas
no solamente por la señal político-criminal que se puede dar en estos casos y particularmente al tratamiento frente a situaciones que son distintas, sino también esto de alguna manera dificulta la labor de los jueces para poder saber con mayor certeza cuándo se está frente a un caso de microtráfico, de consumo o también ya derechamente de tráfico. Lo primero, señor presidente, hacer presente que desde luego el elemento de pureza al eliminarse priva desde luego a los jueces de poder tener un elemento más que cuenta actualmente hoy día para poder hacer esta distinción. ¿Y por qué decimos que la pureza es importante o la calidad de la droga como elemento para poder hacer esta distinción? Porque la calificación para los jueces de la conducta de microtráfico, de consumo o derechamente de tráfico, se hace en base a una multiplicidad de factores. Entre ellos está desde luego la cantidad de la droga, la calidad esta, pero la pureza es fundamental en este caso. ¿Por qué lo decimos, señor presidente? Porque en este caso la pureza va directamente, creemos, ligada a las potenciales dosis, que es precisamente lo que busca la ley 20.000, que es esta difusión descontrolada de la droga a un conjunto indeterminado de personas de nuestra población. La experiencia demuestra que a mayor grado de pureza de la droga es mayor el número de dosis que se pueden extraer de una determinada cantidad. Por lo tanto, la pureza ya no sirve como un elemento para poder determinar cuántas dosis se pueden extraer definitiva de esta cantidad. Pero también la pureza nos sirve como un elemento para poder distinguir en este caso el grado de lesividad potencial que tiene esta sustancia ilícita. Porque evidentemente, como dije anteriormente, si lo que pretende la ley 20.000 es proteger la salud pública de un grupo de personas indeterminadas frente a esta difusión descontrolada o incontrolada de estas sustancias, desde luego al eliminar la pureza, evidentemente también se priva a los jueces de poder determinar de qué manera en este caso o con qué magnitud se sanciona o se pone en riesgo la salud pública. Desde luego, señor presidente, la pureza, desde luego, no es una cuestión baladí en este punto, porque naturalmente la cantidad de mayor concentración de pureza de la droga evidentemente tiene en este caso una mayor aptitud para poder lesionar la salud pública versus, por ejemplo, a una cantidad de droga que tiene un bajo nivel de pureza. Y por otro lado también, y con esto ya voy concluyendo, señor presidente, desde un punto de vista político-criminal también creemos que genera bastantes dificultades a la señal que se da respecto de la regulación que se está proponiendo en este proyecto de ley y también para los jueces. Finalmente acá lo que se busca con esta reforma es que se crea un incentivo a nuestro juicio de no sancionar en este caso en algunas situaciones porque existe incerteza. Y esto lo decimos porque cuando un juez no puede conocer o no tiene certeza sobre la pureza y la verdadera capacidad de si la sustancia que se encuentra puede lesionar la salud pública, desde luego esto puede generar para los tribunales un incentivo para fijar ya sea, por ejemplo, cuestiones que van en contra del espíritu de este proyecto de ley, de fijar penalidades más bajas, porque frente a estas circunstancias que hoy día no se estarían exigiendo, siendo mucho más inciertas, los jueces podrían tender en este caso a recalificarlos a figuras que tienen una penalidad menor, en este caso también sancionar a penas menores a las que solicita el Ministerio Público, o en algunos casos frente a esa incerteza derechamente no condenarían. Por otro lado también es una cuestión que nos parece que es importante recalcar, cuando se habla de un reproche desde el punto de vista penal, desde luego, podría generarse situaciones que intuitivamente no nos parecen las correctas. Situaciones, por ejemplo, en donde para situaciones iguales, situaciones distintas, por ejemplo, se sanciona también de la misma manera. Un ejemplo puede ocurrir cuando se sanciona de la misma manera a una persona que se encuentra en posesión de 20 gramos de cocaína con el 80% de pureza, que también respecto de la misma cantidad, estos 20 gramos, cuando por ejemplo la pureza es inferior al 5%. Acá lo que se está haciendo es igualar perfiles de situaciones y de personas desde luego muy distintas, situaciones que por ejemplo en este caso con la formulación actual de la ley permitiría mucho más saber si está frente a una figura de tráfico o de microtráfico. Acá eliminando desde luego este elemento de
la acreditación de la pureza de la droga, la calidad de esta droga, se está dando el mismo tratamiento a una persona que ya tiene un tratamiento penal atenuado, que es la figura del microtráfico, se le está igualando a la figura del traficante. Situación que también nos parece que es mucho más compleja cuando se trata de cuestiones donde existe la duda, desde luego, si se está, por ejemplo, por la cantidad frente a una persona que simplemente está consumiendo la sustancia estupefaciente y se le pretende en este caso castigar, por ejemplo, como microtraficante, y que simplemente si se está este criterio de la cantidad puede incluso ser sancionado como traficante de drogas. Y también, por otro lado, muy relacionado con lo que estamos diciendo, valga lo que voy a decir tal vez muy coloquialmente, pero se envía una señal de que saldría lo mismo. Es decir, cuando se sanciona a una persona considerando solo la cantidad de la droga y sin considerar la calidad de la droga, la pureza, lo que está ocurriendo en la práctica es que estas personas que están frente a la misma situación, poseyendo, por ejemplo, o traficando una cantidad de droga con purezas evidentemente distintos, lo que ocurre en este caso, que al darse el mismo tratamiento, lo que ocurre es que en lugar de disuadir a las personas de cometer este tipo de conducta, le saldría lo mismo, desde luego, a una persona traficar una sustancia con menor pureza que traficar una que tiene mayor pureza, ya que para el legislador parece ser que lo importante sería la cantidad y no la capacidad que tiene esta droga de poder afectar desde luego la salud pública, y la actitud que tiene desde luego también para poder ser difundida, ser multiplicada, como dije anteriormente, en atención al grado de pureza. Eso es por nuestra parte, señor presidente. Tendríamos más observaciones, pero entendemos también que me imagino que hay otros expositores que pretenden también plantear sus puntos de vista. Efectivamente, muchas gracias, don Javier, por su intervención. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a don Javier Ruiz, para que lo podamos dejar en libertad. Se refirió fundamentalmente al tema de la indicación del capítulo, en el artículo 4, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si quiere permanecer, por cierto, no hay ningún problema, pero muchas gracias por su intervención. A continuación le vamos a dar la palabra entonces al director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a toda la comisión por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Acabo de compartir pantalla. Voy a pasar a avanzar rápido por la primera parte, que es más que nada la que yo creo que igual es interesante compartir de qué estamos hablando en cuanto al contexto. Es que particularmente lo que se legisle o lo que se omita en este proceso va a tener un impacto particularmente sobre el escenario actual. Hoy día vemos que el modelo de persecución, particularmente al narcotráfico en Chile, no ha logrado reducir ni el poder del tráfico como tampoco el uso de drogas. Digo, teniendo en cuenta los incentivos iniciales de la ley 20.000 cuando esta se crea. Datos relevantes, la cárcel femenina, el 49% de las mujeres privadas de libertad en Chile están ahí por infringir la ley de drogas, no son grandes narcotraficantes, son principalmente menudistas y microtraficantes. Hasta el 80% de las mujeres privadas de libertad en las regiones del norte es por ley de droga. Entonces hay que entender que los resultados de esta ley, premodificaciones, ¿no es cierto?, predebate el que estamos teniendo hoy día, principalmente vigilado, perseguido, detenido y castigado jóvenes, mujeres y quienes menos tienen. Un dato no menor de un reportaje investigativo que hizo La Tercera hace poco tiempo, donde nosotros también desde la Fundación Chile 21 contribuimos. Destacó que el 74% de los casos que llegaron a las Cortes de Apelaciones corresponden a causas con detenidos por la venta de pequeñas cantidades. En otras palabras, es el modelo que se va perpetuando de persecución más efectiva a los eslabones desechables y más débiles de la cadena de valor. Esto simplemente para que vean cómo han evolucionado los imputados por drogas y armas versus las acciones por ley 20.000 en Chile. En el 2011 llegaron a 81.000 detenciones, pero desde el 2015 a la fecha se han estabilizado bastante más. Entre el año 2005 y el 2020, producto de la ley 20.000, se han detenido, han tomado lugar 760.000 detenciones. Pero pasemos más que nada a lo concreto de los datos, y antes de entrar a lo específico, cuando me refiero
al impacto de las drogas y la legislación, vemos que son los datos del SENDA, que tenemos acá también presente en esta comisión, del último estudio de consumo de drogas escolares. Esto es la prevalencia año, en que podemos ver cómo se comportan las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, ¿no es cierto? Particularmente la baja que hemos visto en el consumo de tabaco en escolares, y cómo se comportan dos drogas ilegales definidas como tales, como la marihuana y la cocaína. Creo que eso es un buen preámbulo para entender cómo se comportan los mercados legales e ilegales, particularmente en el impacto que tienen sobre la población más joven. Sobre el proyecto, partamos por la pureza, que es algo que también mencionaban en este momento desde la Defensoría Penal Pública, y que fue un debate en el que me tocó participar también cuando esta discusión se dio en la Cámara de Diputados. Lo primero es que no cabe la menor duda que esta es una eterna demanda desde la persecución penal efectiva y particularmente que ha sido levantada por el Poder Judicial, también lo vemos acá en el caso de la Defensoría, frente a la incapacidad muchas veces de esperar la burocracia del Instituto de Salud Pública o todo el absurdo que esto impide generar condena. Eso es un tema que se viene arrastrando en este país hace mucho tiempo. Ahora creo que, senadoras y senadores, lo que hay que preguntarse es también cuál es el bien superior a proteger. ¿Y por qué les digo esto? Porque reducir el debate sobre la pureza solamente al enfoque de la producción, o sea, a mayor pureza puedo producir más unidades, y no la calidad de la sustancia, creo que es abandonar el debate de la salud pública. Lo que tenemos que entender es que si no se fijan criterios claros acompañados de este debate sobre la pureza, al final lo que vamos a generar es un incentivo sobre la calidad de la droga. Entonces, que no sea que traficar en cantidades con menor pureza pueda transformarse en un incentivo. Y esto no es algo que estamos solamente estimando que podría pasar en Chile, sino que la evidencia, particularmente de la pandemia de todos los opioides en Estados Unidos, que está viviendo una pandemia bastante grande con el crack y todos los derivados de los opios, nos han demostrado que los incentivos puestos en las menores cantidades de pureza hacen que exista un incentivo mayor por mezclar las sustancias que son determinantes del porcentaje con otras sustancias que terminan siendo más dañinas. Entonces, al final del día, creo que vale la pena preguntarse no solamente el impacto sobre pureza, posibilidad de producir cantidad, sino que también pureza con los incentivos perversos y los impactos sobre la salud pública. Quienes están presentes acá, particularmente Carabineros y la Policía de Investigaciones, también pueden reconocer este dato, en que nosotros nos encontramos con extremos, ¿no es cierto?, que en los barrios vulnerables o donde habitan las personas que tienen menor capacidad de compra de droga, las purezas han estado en el rango, incluso en el rango bajo del 8-7%, incluso mencionaban el 5%, que es particularmente lo que me tocó a mí ver primera fuente cuando estuve en el Ministerio de Interior en base a las incautaciones, y vemos que en los sectores pudientes la pureza es bastante mayor. ¿Qué significa esto? Que también hay disparidades regionales, pero principalmente que la desigualdad se vive en la pureza de la droga. En otras palabras, quienes más tienen pueden usar drogas de mayor pureza, y quienes menos tienen usan drogas de menor pureza que están pateadas y mezcladas con otra droga. Nunca me voy a olvidar cuando en el año 2016, con la Policía de Investigaciones nos tocó participar de un proceso de incautación donde la cocaína estaba pateada con veneno para matar ratones. La razón por la que había, ¿no es cierto?, veneno para matar ratones en la composición de la cocaína incautada no era para que la gente, cuando, ¿no es cierto?, jalara cocaína viera ratón rosado, sino que era particularmente con el objetivo de disminuir el metabolismo en el cuerpo para que la poca sustancia y los otros químicos que se consumían se pudieran mantener por más tiempo. Entonces creo que este es un debate que mi recomendación, más allá de dar una opinión particular, es que incluya a autoridades sanitarias y a expertos en salud pública para que podamos tener un debate real sobre el impacto que tendría hacer una modificación que pueda tener efectos sobre el consumo, la calidad del consumo y aumentar la desigualdad en cuanto a eso implica. Al final nos tenemos que preguntar quiénes son los que portan la droga, quiénes son las personas que eventualmente van a ser investigadas, perseguidas y castigadas. Y eso también nos lleva a este debate en la lista de cantidad, ¿no es cierto? Si es por cantidad, el impacto será mayor sobre los traficantes más vulnerables, en otras palabras, pobreza, ¿no es cierto?, personas de bajos recursos, que son los soldados quienes acopian y están en la primera línea de vulnerabilidad. Importante considerar
esto en el debate, porque al final del día nos preguntaremos quiénes son los detenidos, ¿no es cierto? Y que con las cifras que yo acompañé antes, tanto del Ministerio Público como los casos policiales que hemos visto durante los últimos años. Creo que es una pregunta relevante y que obliga a tener un debate necesario respecto también a los usuarios de droga que usan la droga para fines recreativos o terapéuticos, estando totalmente legalizado el consumo de droga en este país en el ámbito privado. Y por eso mismo es importante considerar, les voy a mostrar este pequeño gráfico respecto a la flexibilidad, y una de las cosas que a quienes trabajamos en esto nos agrada en parte de la ley 20.000 es que al menos permite la posibilidad de la interpretación respecto a lo que significa el uso personal versus el microtráfico o el narcotráfico. El problema es cómo se aplica la ley, pero en el fondo el rango más complejo es este rango que se cruza entre el consumo, ¿no es cierto?, el uso, la tenencia de drogas, el porte de drogas o el cultivo de drogas para uso personal, y el menudeo, o sea, microtráfico, que ya va avanzando posteriormente, ¿no es cierto?, en tráfico o incluso en otros ilícitos. Esta zona gris es la que tenemos que ponerle mucha atención y ver cómo las decisiones que tomamos en los cambios de esta ley pueden llegar a impactar esa población que afortunadamente, dicho de paso, desde el año 2005 ha bajado en proporción de detenidos y casos policiales versus microtráfico y narcotráfico. Los primeros años, particularmente entre el 2005 y el 2016, la proporción de detenciones por porte, cultivo e incluso uso de drogas, que era particularmente en la vía pública, era mucho mayor a los detenidos por microtráfico o tráfico. Respecto a la venta o entrega a menores, otro punto que está en discusión, también quería aportar con algunas reflexiones. No cabe duda que esto permite una persecución más selectiva y también una señal política sobre el primer consumo, pero nos genera una falsa esperanza, en la cual creo que hay que tener mucho cuidado, en la persecución como receta para reducir el consumo, siendo parte de esfuerzos y señales que de poco sirven si no van de la mano con prevención efectiva. Esto lo sabe muy bien también quienes nos acompañan del Senda, que la persecución por sí misma, la verdad, sin abordar la demanda, de poco sirve, y es más que nada termina siendo un sistema de reproducción de castigo que afecta a una población muy determinada. Entonces, lo que tenemos que entender es también sobre los posibles efectos negativos o externalidades negativas que puede tener, ¿no es cierto?, la penalización o el aumento de penas de la entrega de drogas o facilitación desde un adulto a un menor, es que no sea que se nos abra un impacto similar a lo que ha sucedido con el uso de menores en ilícitos, ¿no es cierto? O empujar a que los menores sean los que entran a las casas, los que son llamados los perros bombas en los estadios por las barras más violentas de fútbol profesional, y que no genere un impacto en el tratamiento de menores para vender menores, ¿ah? Que eso sí lo hemos visto en otros países donde se busca que sean los menores, en este caso menores quienes se dediquen a hacer la labor del menudeo, y eso sería absolutamente catastrófico. En otras palabras, si se toma una decisión de este tipo, tiene que ir acompañada con otras que ayuden a reducir este impacto. Entonces, en este sentido, la pregunta que nos debemos hacer es si esto o lo que se hace cuando se avance en esta medida es para evitar el crecimiento o lograría evitar o aumentar el crecimiento del contingente de soldados menores de edad, lo que sería un efecto y un impacto bastante trágico. Entonces, por eso mismo creo que también sería relevante escuchar a la Defensoría de la Niñez, a quienes están trabajando con los menores de edad y que no solamente evalúan este tipo de políticas desde un enfoque punitivo, con un impacto que rara vez ocurre, sino que con la evidencia real de lo que podría implicar la participación de menores. Respecto al cultivo con receta, que es algo que también está presente, cabe destacar que el cultivo de cannabis de facto en Chile ha sido una de las acciones o políticas silenciosas de drogas más exitosas en reducir una serie de externalidades relacionadas con el prohibicionismo. A esto me refiero que gracias al autocultivo de cannabis en el hogar, muchas personas han dejado hemos podido en gran parte quitarle un poder al narco, ha salido de la circulación masiva el paraguas, la marihuana pensada, ha entregado seguridad a quienes compran, ya dejamos de empujarlos a interactuar con los narcos, pueden cultivar su planta en la tranquilidad de su hogar, y también, por supuesto, la salud pública, el monopolio de decidir qué es lo que se consume, cómo se consume, dónde se consume y a qué precio se consume,
al menos en lo que respecta al autocultivo de cannabis, se lo hemos quitado a la criminalidad y hemos dejado que sea la persona la que puede tomar esa decisión con, ojalá, mucha responsabilidad y conocimiento, y también dilatando, obviamente, el primer consumo. Pero esta ha sido una acción que ha tenido un impacto tal vez mucho mayor sobre el narcotráfico que la ley 20.000 misma. Y creo que eso es importante reconocerlo. El cultivo se mantiene en la línea gris, por supuesto, el uso exclusivo y próximo en el tiempo, pero si esto fuese aplicado de la forma correcta, no sería para nada una mala noticia. Con todo, y voy avanzando ya hacia el final para poder dejar que otros intervengan, un avance, en consecuencia, lo que se avanza en cultivo para fines medicinales o terapéuticos es un logro, y particularmente sobre las personas que más sufren, que ya aparte de estar viviendo un drama familiar o personal por temas de salud, tienen que además sentirse perseguidos injustamente. Entonces, un logro real, ahora bien, sería avanzar hacia establecer cantidades claras de cultivo para fines personales, que creo que eso sí que podría tener un impacto real y seguir aumentando el impacto que ya ha tenido el hecho de que muchas personas autocultiven. Ya me va quedando dos puntos. Uno, que también está presente respecto a las provisiones de candidaturas o cargos públicos. La verdad es que claramente esto es un sinsentido, alejado de toda evidencia, que si bien cumple con el objetivo de ser mediático y también, entre comillas, bastante populista, no hay evidencia que lo sustente. Se usa el argumento de la relación comprador y vendedor, como que si quien consume fuese una autoridad pública estaría preso del narcotraficante, y eso es justamente, si eso ocurre, el resultado del enfoque prohibicionista. Además, es contrario a un derecho que en un país donde se puede consumir droga de forma legal en lo privado y donde no se puede discriminar a alguien por una condición incluso de adicción. Eso no, y creo que hay que considerarlo en vez de abrir oportunidades y de entender que muchas personas que tienen una condición de uso problemático o adictivo tendrían que en muchos casos ser tratados como un problema de salud pública. Estamos acá penalizando a costa de un sinsentido que no tiene evidencia alguna que funcione, empujando cambios en la ley que van en esta figura. Además, se prestará para una persecución política con consecuencias negativas, y también creo que si es que esto fuese tan importante respecto al consumo de droga, tal vez podrían partir con un plan piloto sobre el consumo de alcohol, sobre las autoridades y los candidatos, a ver cómo nos va, y que dicho sea de paso, ha estado presente incluso en dependencias del mismo Congreso, el consumo de alcohol de forma legal. Entonces, si vamos a debatir sobre el uso de drogas, bueno, debatamos sobre la droga más masivamente usada y abusada en este país, que es el alcohol, y veamos cómo nos va. Respecto a los recursos incautados, también está presente en esta discusión. La verdad es que las policías hoy no necesitan más recursos, sino que lo que necesitan es usarlos de forma eficiente, y ahí vemos muchos temas relacionados con la eficiencia del gasto policial. Tenemos que, si vamos a hablar de recursos, también nos vemos obligados a hablar del despliegue policial. Aquí hay algo muy importante, que fue el presidente Piñera en su primer gobierno, en que toma una decisión más operativa que tiene un impacto sobre la reducción de la ley 20.000, y esto lo digo desde un comentario positivo, porque fue después del gobierno del presidente Piñera en que empezó a aumentar la proporción de detenciones por tráfico y narcotráfico, y empezó a bajar la detención por cultivo y porte. Entonces hay decisiones ejecutivas que se pueden tomar y que no necesariamente significan, ¿no es cierto?, darle más recursos a las policías. Lo mismo, en este contexto, hay que hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver las policías hablando de prevención en los colegios? No puede ser un argumento que necesiten recursos para darse vuelta por los colegios. Un policía, un uniformado hablando de prevención es totalmente regresivo. Para eso están las autoridades del Senda, para eso están autoridades municipales capacitadas, pero no podemos poner a nuestras policías a hablar de prevención del uso de drogas cuando su labor es totalmente diferente. Además, no podemos asociar el uso de drogas a la figura de un policía. Y lo último, y este es un debate que se acarrea hace mucho tiempo, hace muchos años, la verdad, desde el CONACE, es que el Senda también debe modernizar su enfoque antes de recibir más presupuesto, y lo que preocupa son estos porcentajes de todo el gasto que se hace en prevención, tratamiento y rehabilitación, que porcentualmente tenemos que aumentar lo que se gasta en prevención. Y eso lo saben todos quienes han estado y están en el Senda, en que es mucho más efectivo educar y prevenir que tratar y rehabilitar. Obviamente esto no significa quitarle recursos al tratamiento,
pero sí definitivamente hacer una prevención y una educación más efectiva. Se los digo esto porque son consideraciones antes de decidir cómo y dónde van los recursos. Esto ya se cayó un poco esta discusión, pero sí estuvo presente en la discusión de la Cámara de Diputados y respecto al almacenamiento y destrucción de drogas. Creo que sería un error, ¿no es cierto?, darle estas labores a la policía y particularmente a carabineros, pero afortunadamente ese debate ya se cayó, pero aquí está la información que se les voy a hacer llegar por si les interesa. Y estos son mis argumentos de cierre. Lo primero es que los aumentos de penas por sí mismos terminan por beneficiar al gran narco, porque lo que vamos a hacer es seguir persiguiendo a sus eslabones desechables, reproducir pobreza y meterlos en la cárcel, mientras que ellos siguen con impunidad y lo van a seguir teniendo hasta que no avancemos realmente en la investigación real del movimiento de capital y en medidas de inteligencia que nos permitan perseguirlos. Lo segundo es que la reproducción de pobreza es el mejor aliado del narco, particularmente durante la pandemia. La contracción del Estado lo que ha visto es una expansión del poder del narcotráfico, y ahí también se mencionan elementos como la enajenación temprana de bienes, por ejemplo, o la imposibilidad de postular a beneficios sociales, como se debatió en su momento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿a quiénes van a afectar esas políticas? Van a afectar a los mismos de siempre, que son los eslabones desechables, no al gran narcotraficante. 3, el populismo pone el foco sobre el show mediático y nos distrae el problema de fondo. Creo que el debate sobre candidaturas, cargos públicos no necesariamente significa que sea adicto de ser corrupto o incluso usar droga, y creo que ese debate lo que hace es manchar una discusión tan necesaria y profunda sobre la ley 20.000 que se requiere. 4, los estímulos financieros a las instituciones de persecución generan incentivos perversos. Veamos la evidencia, tengamos mucho cuidado en seguir financiando un modelo que podría terminar siendo un error. Y lo último es que las grandes omisiones que tenemos a diario en este debate son elementos que el narco celebra. Aquí lo que tenemos es una oportunidad de regular más que prohibir más, y seguir prohibiendo para poder poner de una vez por todas el foco sobre el gran narco y, claro, ojalá idealmente en algún momento en este país avanzar hacia una estricta regulación de la cannabis, no bajo la utopía que con esto se va a acabar el narcotráfico, sino que por un lado quitarle un porcentaje importante de recursos, pero por sobre todo que el Estado se haga cargo de definir las reglas y que no sea un narcotraficante el que decida lo que se consume, dónde se consume, cuál es la calidad de lo que se consume, y que al final del día nos entreguemos a la decisión de un delincuente o un criminal que trafica, si le vende o no a los niños y qué es lo que le vende. Así que esos son los aportes preliminares e iniciales sobre la discusión. Feliz de que profundicemos más adelante o si quieren documentos, y agradecerles su tiempo para una conversación tan relevante y abierta como esta que tenemos que tener. Así que muchas gracias. Bueno, agradecemos al director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, perdón, lo conocemos bien, así es claramente un lapsus. Y le ofrezco la palabra. No sé si los senadores que están presentes acá quieren hacer ahora alguna pregunta, o esperamos primero, hagamos al final, luego de escuchar a la directora de la ejecutiva de la Fundación Paternitas, doña Lucía Ruiz Moreno, a quien le ofrezco la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo pido una disculpa porque no tenía una presentación preparada como Eduardo. No sabía que esta era una instancia para presentar contenidos respecto a la ley que se está discutiendo, pero aprovecho el momento para decirles que nosotros trabajamos en 2 áreas fundamentalmente. Hay una tercera, pero profesionalmente nos dedicamos a 2 áreas. Una, el área de prevención y reinserción del delito, y la otra área es la rehabilitación de drogas y alcohol. Y en este sentido tenemos un centro, una comunidad residencial para varones sobre los 18 años, que generalmente, sin embargo, provienen de los sectores más vulnerables de nuestra población. Y en tal sentido yo creo que no se puede discutir una ley sin comprender los efectos terriblemente nocivos que tiene el consumo de drogas y alcohol, particularmente drogas cuando no son puras por lo demás, cuanto más en la vida, la salud y las familias de quienes son consumidores. Primero, ¿cuál es el origen o la necesidad del consumo? ¿Y a qué lo lleva este consumo? Nosotros somos conscientes de que recogemos tal vez los despojos de una persona que ya ha caído en lo más bajo, y creemos que cuando se analiza una ley, se debe pensar que aquel que transgrede dicha ley debe comprender cuál es el daño que está haciendo a la sociedad. Y no a la sociedad en general, a la sociedad en particular, ¿ya? Nosotros acabamos de hacer una propuesta a la Fiscalía Occidente
de asociar a cierto tipo de condena o de pena, menor en este caso, la experiencia en una comunidad de rehabilitación de drogas, ¿no? Que haga un día de pasantía, que conozca derechamente y directamente testimonios de quienes han sido rotundamente afectados por el consumo de drogas, que tenga charlas específicas, pero sobre todo que haga la experiencia. Entonces me parece a mí que legislar sobre esta materia debe ayudar a que la persona que es sancionada sea también consciente, pero vitalmente consciente de lo que está haciendo, del daño que está provocando. Y no es un daño general, es un daño particular, ¿ya? Por supuesto, hay toda una perspectiva de género, no voy a entrar a ahondar en este tema porque, como les digo, no me preparé. Yo pensé que venía a escuchar, no sabía que venía a hablar. Agradezco, sin embargo, la instancia y eso, sugeriría simplemente que se asociara a la condena el hacer viva una experiencia en algún tipo de centro de rehabilitación de drogas y alcohol para comprender el alcance que tiene una conducta como esta. Muchas gracias. Gracias, doña Lucía, por su intervención. Vamos a ofrecer la palabra si alguno de los señores senadores quiere hacer el comentario. Si quiere hacer comentarios o si alguno de los invitados, porque están aquí nuestros invitados de la vez anterior también, el director de la unidad especializada de drogas, don Luis Toledo, y el de la unidad de lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado, señor Mauricio Fernández. Está también el director nacional de Senda, está también el director de la Policía de Investigación, el prefecto inspector, señor Alex Schwarzenberg, a quien agradezco además que nos hizo llegar su presentación bastante completa, al director de Control de Drogas e Investigación Criminal, señor general Alex Chaván, y además de los asesores parlamentarios a quienes doy la bienvenida también, pero todos podemos hacer preguntas o comentarios respecto de lo que han dicho nuestros expositores aquí. Se ofrece la palabra. Sí, doña Lorena Rebolledo, por favor. Perdón, no la mencioné, pero doña Lorena Rebolledo es abogada asesora del Ministerio Público. Y tiene la palabra doña Lorena, sí. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los honorables senadores y además a todos los invitados. Quisiera muy breve intervenir sobre unos tópicos que aquí se han hecho alusión con más fuerza, que es en relación a la eliminación de la calidad o pureza de la droga y en relación a el artículo 8, la modificación o la incorporación respecto al autocultivo, respecto a las recetas médicas. Respecto al primer punto, señalar que la modificación que prosperó no fue modificación a las cantidades o a las dosis. Lo que prosperó fue modificación en relación a solamente eliminar del inciso final del artículo 4 la pureza o calidad de la droga. Y de esto, lo importante que es este avance para nosotros como Ministerio Público, que hemos visto las absoluciones en la Corte Suprema que han habido a propósito de exigir como un elemento del tipo penal a la pureza de la droga, en circunstancias que la pureza de la droga, junto a otros elementos que podrían ser perfectamente considerados, porque estamos ante una norma que contiene un concepto que es más bien regulativo, por lo tanto, la determinación del tipo penal en base a las circunstancias de comisión del delito va a quedar de todas maneras bajo la calificación de los jueces del fondo. Por lo tanto, estas circunstancias indiciarias de tráfico pueden ser la pureza, puede ser la concentración, puede ser la vía de administración, pueden ser los instrumentos de tráfico, etc. Por lo tanto, el exigir la pureza de la droga en la determinación del tipo penal claramente genera una confusión. Y además, porque el mismo inciso final del artículo 4 determina como un parámetro a considerar para la determinación de que estemos en presencia o no de un consumo personal exclusivo próximo en el tiempo, pero no para la determinación del tipo penal. Es tanto así que los propios peritos que han declarado juicio han señalado la pureza es un elemento más a considerar porque la peligrosidad de la droga, este grado de peligro, está determinado por diversos factores. Puede ser una droga de muy baja pureza, que sea muy tóxica,
o de muy alta pureza, muy tóxica también, porque va a ser una droga que puede caer en manos de un niño, de una persona con patologías cardíacas, y la verdad es que es innumerable quizás las cantidades de hipótesis que podemos señalar al respecto. No me quiero extender, pero es en cuanto básicamente que la pureza sería un elemento más de esta circunstancia de comisión, en atención que el propio legislador determinó que este es un concepto regulativo, el de la pequeña cantidad, y que debe ser determinado en base a la circunstancia de comisión del delito. Y respecto al autocultivo, la norma relativa a la autorización del cultivo para recetas médicas, cabe señalar que la ley 20.000 ya incorpora el mismo artículo 8 y el artículo 9 se incorpora una autorización para cultivo, es decir, el artículo 8 refiere respecto a este tipo penal de cultivo ilegal, el que sin autorización realice las actividades de cultivo, cosecha, etc. Y el artículo 9, en su parte, autoriza bajo un procedimiento el que se puedan cultivar. Y en ese procedimiento está la Intendencia, el ISP y otros organismos. Y esto no fue al azar. Esto es así porque la planta en sí misma no es el efecto terapéutico en sí, sino que más bien es el producto farmacéutico que se extrae de la planta. Es decir, un cultivo que pasa por un proceso de estudio científico, dado que no se podría estandarizar una planta, es decir, lo mismo es que yo consuma la planta de la amapola y saque yo misma el látex del opio y no es comparable con la administración de la morfina, la codeína, que es de uso médico. Yo no consumo la planta. Aquí pasa lo mismo. No se puede estandarizar una planta que tiene más de 400 principios psicoactivos y por lo tanto garantizar lo que garantizan los medicamentos para la salud de una persona en base a calidad, seguridad y eficacia de una dosis determinada, que eso está determinado por un producto farmacéutico. Entonces quiero insistir en que la autorización de la ley sí está en el artículo 9 y se puede cultivar bajo ciertas condiciones de seguridad que puede otorgar la misma autoridad del gobierno, sumado a la autoridad científica, que en este caso sería el ISP. Y por lo demás, solamente quiero señalar, y como última frase o palabra, y seguramente el director de Senda lo va a señalar, es que recientemente hemos podido ver un estudio científico, evidencia científica, que nos muestra la diferencia de principio activo que tiene una planta de otra, y considerando además que la hierba, digamos, que se incauta prensada, puede tener más de un 80% de principio activo, ya que este prensamiento hace que las unidades floridas se esparzan en toda esta droga. Y en todo caso, estamos consumiendo un promedio de 17% de principio activo, en comparación que antiguamente la planta generaba un 4%, un 5% de principio activo, lo que lógicamente la vuelve mucho más adictiva, mucho más peligrosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena Rebolledo. Se ofrece la palabra. ¿Estaba pidiendo don Javier Ruiz me había pedido la palabra o me parece que estoy...? Presidente, Carlos Charme por acá. Ah, sí, don Carlos, por favor, adelante. Pues no sé, don Javier, ¿usted había pedido la palabra también? No, presidente. Ah, Al perdón, final, es que me puedo pareció hacer que una precisión. a lo mejor era que está de pronto, me pareció que levantaba la mano. Pero le doy la palabra a don Carlos Charme, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Saludos a usted por su intermedio al resto de los honorables senadores de la comisión. Primero, darle cuenta que remitimos vía oficio y a sus mails el informe que dimos cuenta en la sesión pasada sobre los efectos de la legalización de la marihuana recreacional en los países que han decidido legalizarlo y donde se da en ese informe cuenta de los efectos en la economía, donde en el mercado legal continúa la venta del mercado ilegal, donde el precio sigue siendo alto, donde los impuestos no recaudan lo esperado, en materia de seguridad pública, la incautación en el mercado negro no desaparece, donde están las cifras también de la criminalidad, los delitos presentan un alza también en aquellos lugares donde se ha legalizado la marihuana, los conductores con consumo de marihuana aumentan los accidentes de tránsito,
Respecto a los efectos del consumo de la marihuana, tanto en población en general, aumenta el consumo, en la población escolar también, y además sus efectos nocivos, y además en los lugares donde se ha legalizado, en algunos países embarazadas, aumenta el consumo. Y respecto al efecto en la salud, que es lo que más nos preocupa de la ley 20.000, por cierto, es que aumenta la potencia de la marihuana y sus efectos en la salud, y además aumenta las visitas de urgencia, hospitalizaciones e intoxicaciones. Todas esas cifras han sido acompañadas en el informe que fue remitido, todas cifras oficiales de los estados citados. Respecto al estudio que hacía referencia a Lorena Rebolledo del Ministerio Público, hoy día mismo se lo haremos llegar también, señor presidente, y lo que hacía referencia a los análisis en relación con el estudio en análisis químico del cannabis incautado en nuestro país. Un estudio inédito realizado en los últimos 2 años por el Ministerio Público, el Instituto de Salud Pública y Senda, en colaboración inmediata con las policías. Nos viene a entregar una inédita evidencia científica a nuestro país y a Latinoamérica. ¿Qué nos dice en resumen? ¿Qué contiene esta planta? ¿Qué contiene la marihuana? ¿Cuáles son los compuestos de la marihuana? Especialmente, ¿qué nos dice? Principalmente que no posee concentraciones de CBD. CBD, ¿cierto?, es el compuesto que se le atribuyen eventualmente resultados terapéuticos, que como muy bien dice Lorena Rebolledo, incluso deben ser obtenidos vía procedimientos químicos y no se puede, se ponen en duda incluso por el Colegio Médico que se pueda realizar esa formulación o ese acto científico en cada una de las casas. Empero lo anterior, lo que viene a decir este estudio, que las más de 490 muestras incautadas, no solo del gran narcotraficante, sino que también de otros tráficos, también menores, es que no posee ninguna hasta 490 muestras CBD. Y además, la segunda conclusión es que posee altísimos niveles de THC, que es el principal componente psicoactivo. El promedio, como muy bien decía Lorena Rebolledo, es de un 17% THC en las 474, porque se aislaron 14 que tenían más de 100% de concentración de THC, pero ahí en el informe usted lo podrá ver, señor presidente, al igual que el resto de la comisión. Ese 17%, para que ustedes vean una comparación, no solamente crece de un 4% que teníamos hace unos años, sino que según los últimos estudios de Estados Unidos, de Europa, donde el promedio del THC incautado allá es de un 11%, por lo cual el nivel de toxicidad que tiene la marihuana en nuestro país es altísima. Ahora sabemos además cuál es el rango que se está, ahora sabemos por fin qué es lo que se está consumiendo y además el rango amplísimo que tiene la diferente tipo de marihuana que está circulando en nuestro país. De hecho, en los cogollos se encontró variaciones entre un 3 y un 51% de THC, por lo cual, lo ha dicho el ISP, lo ha dicho la Sociedad Científica y Médica, hace casi imposible la dosificación. Además, esto viene a ratificar finalmente este estudio que la planta no es inofensiva, tanto en su versión prensada, en su versión hoja o cogollo, tiene un altísimo poder de concentración de THC. De hecho, en la marihuana prensada llega a un 50% en promedio la concentración de THC. Don Carlos, si me permite, para que usted pueda terminar bien su presentación, yo preguntaría si el nivel de toxicidad o de daño que causa la cannabis, como usted dice, tiene si hay alguna comparación entre el daño que produce la planta del tabaco o el alcohol consumido en exceso. Porque mi problema siempre ha sido que yo creo que hay drogas de menos intensidad que otras y deben ser tratadas todas por igual. Y sin embargo aquí se sigue fumando hasta por las calles sin ningún problema, se sigue bebiendo alcohol en grandes cantidades y no obstante consideramos que cualquier posibilidad siquiera de hablar de otras drogas de baja intensidad es casi un error. Yo quisiera que usted me dijera si existen algunos estudios que comparen los daños del tabaco, el alcohol y la marihuana. Nosotros, presidente, esa es si usted me lo permite, con mucha humildad,
de decirle que esa es la gran pregunta que tenemos que contestarnos como país. Si es que con los grandes daños, grandes y gravísimos daños que tienen a la salud pública y personal, el consumo de la droga legalizada de alcohol y la droga legalizada de tabaco, queremos agregarle una nueva droga que siga dañando la salud pública. De hecho, en un giro importante estratégico de esta de servicio, durante los primeros 3 años, y así lo podrán ratificar varios de los invitados a esta comisión, desde el Servicio Nacional de Sendas se ha vuelto a colocar el alcohol como una droga, y no un alimento, y no otra cosa, una droga legalizada en nuestro país que tiene profundos daños, y asimismo podemos elaborar un informe con toda la evidencia para comparar las 3 drogas que usted nos solicita, señor presidente. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Es más, se acaba de aprobar la primera reforma a la ley de alcoholes después de más de 20 años, donde se puso varias restricciones y severas restricciones al acceso al alcohol a los menores. Claro que nosotros hubiéramos gustado que hubiera sido mucho mayor, pero usted sabrá, presidente, que las leyes no solamente salen por lo que los técnicos decimos que tienen que salir, sino que por lo que legítimamente el Congreso de la República aprueba. Es más, creemos que fue una nueva ley, buena ley, la ley de alcoholes, que viene a avanzar en poner restricciones al alcohol. Así que no tengo ningún problema en esa materia, señor presidente. Y vamos a hacerle llegar su informe gustosamente. Por favor, muchas gracias, don Carlos. Se ofrece la palabra, señores senadores o señores invitados. Presidente, que tengo que finalizar. Perdón, no me he dado cuenta. Gracias, adelante, don Carlos, no se preocupe. Presidente, respecto a las 2 intervenciones, agradeciéndole a don Javier su muy buena presentación, creemos que efectivamente la droga en sí misma, cualquiera de las que él citó, como la cocaína o la marihuana, son dañinas en sí mismas, más allá si son adulteradas o no, y su pureza en sí misma hace un daño, pero se va aumentando también el daño a través de las mezclas que se van realizando, como muy bien dijo don Eduardo Vergara también. El problema es que hay que ratificar es que la droga es muy dañina, la cocaína, la marihuana, tal como lo señala este estudio, tanto su estado puro como aumenta muchas veces esa peligrosidad cuando se va mezclando o se va diluyendo, para no bajarle la intensidad a lo que estamos discutiendo. Respecto a lo que decía don Eduardo Vergara, para terminar, respecto al cultivo sin receta, entiendo su legítima opinión y muy fundada algunas veces, o la mayoría de las veces, de Eduardo, pero la calidad por fin la estamos conociendo de la marihuana. Vamos a tener a final de año el estudio en éxtasis, pero lo antes son opiniones legítimas de muchas instituciones y personas que no están fundadas en la evidencia. Y finalmente, para terminar, quiero decir que respecto a lo que atinge a Senda sí ha tenido un importante giro en los últimos 3 años de orientar sus políticas públicas a la prevención. De hecho, su principal política preventiva, Elige Ir Sin Droga, ha hecho que aumente en un 30% el presupuesto para prevención de este servicio, y es más, dentro de la reforma se establecen, y concatenándolo con lo que usted dice, señor presidente, respecto a la droga legalizada de alcohol, que se puedan hacer con la ley 20.000 programas de prevención en alcohol, cosa que antes no se podía hacer con esta ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos. Se ofrece la palabra. Senador Quintana, por favor. Gracias, presidente. Quiero reiterar también los agradecimientos a todos los expositores, al Ministerio Público, a Senda, a quienes han intervenido de manera especial en la jornada de hoy. Y a mí hay algo que me preocupa de lo que escucho al Ejecutivo fundamentalmente, en alguna medida también al Ministerio Público, a pesar de que hoy día se entrega un estudio concreto que yo creo que es bien interesante. Y es que a partir de esta discusión legal, parece que estamos poniendo el foco como país, las instituciones, en la cannabis. O sea, yo veo que aquí, por lo menos la exposición del Senda, lo que muestra son todos los efectos del cannabis. Entonces, como si lo que se buscara es cerrar cualquier posibilidad, lo que pasó algunos días atrás en la Cámara de Diputados, donde se cayó una disposición de carácter sanitario. Y en ese sentido yo quisiera adelantar una pregunta también para Eduardo Vergara, porque no puede ser que tengamos interpretaciones y estudios tan distintos, por ejemplo, respecto a lo que ha pasado en otro estado, lo que ha pasado en Uruguay. Para mí un tema que es fundamental es
cuánto es lo que se retrasa, si es que se puede retrasar. O sea, si a mí me dicen no hay ni una evidencia que retrase el consumo de drogas en jóvenes o en adolescentes, bueno, yo creo que hay que mantener un poco el mismo esquema que tenemos hasta hoy día. Pero si hay alguna opción de que eso ocurra, mirando la realidad uruguaya, algunos estados norteamericanos, digamos, yo le prestaría atención. Yo creo que este debate hay que hacerlo desprejuiciadamente, y por eso me sorprende que este proyecto o no tenemos clara conciencia del avance del narcotráfico en Chile, del daño que está haciendo hoy día a muchos territorios. Hasta hace poco tiempo atrás escuchábamos decir alcaldes a veces de manera jactanciosa o con un sentido de responsabilidad, decir, bueno, yo encabezo la comuna, la empresa más grande de una comuna, y yo siento que ya eso no es así en muchos territorios, y la empresa más grande de una comuna es la droga. Y por supuesto hay consumo y hay tráfico de marihuana, lo decía también Vergara al comienzo, muchos de ellos, muchas mujeres, están presas por la ley 20.000, pero siento que, si bien hay que destacar, yo lo decía también la semana anterior, tanto Carabineros como la PDI ha dado golpes importantes de desbaratar bandas de narcotráfico, de droga dura, digamos, y por supuesto también incautaciones importantes, y esas incautaciones, mientras más drogas se incauta, yo creo que finalmente eso que puede ser una buena noticia, es al mismo tiempo una mala noticia porque demuestra que es más la droga que está entrando al país. Entonces yo siento que no estamos poniendo el foco donde tenemos que ponerlo, que es cómo esas bandas criminales, ¿no es cierto?, que han generado mucho daño, muchas muertes, los homicidios en la última década han crecido, como se ha dicho también por el Ministerio Público, en los últimos años como consecuencia de esto. Y estamos pegados en el cannabis. Como que no queremos abrirnos a esa discusión y seguimos con este dilema moral, ¿será falso o no será falso? Ahí habrá que recoger la evidencia. Entonces, pregunta en concreto para el director del SENDA, y siguiendo un poco la línea que plantea el presidente de la comisión en relación a la evaluación de las distintas drogas, alcohol, que yo no celebro para nada la legislación de alcohol, para nada. O sea, en cualquier ciudad del país hoy día usted puede ver no solo un expendio, un galpón de ventas de alcohol. Hay más acceso hoy día, las patentes de alcohol no se han reducido por común en absoluto, y por lo tanto hay mucha más facilidad de acceder a esa droga. Que es el alcohol, que decir en tabaco. Entonces yo siento que aquí nosotros no podemos, por lo menos no quiero ser parte de una legislación que sigue perpetuando el doble estándar. Unas drogas son permisivas por intereses económicos gigantescos que hay, para qué decir las tabacaleras, también los pisqueros, todos sabemos el lobby que hacen, y seguimos poniendo el foco solo en una droga. Sabiendo el problema que tenemos. Eso. Entonces, más específicamente la pregunta para don Carlos en relación a los tratamientos de adicción que ustedes tienen. ¿Es más fácil rehabilitar a un cocainómano o es más fácil rehabilitar a un alcohólico? Dependiendo de eso, bueno, ver cuáles son las acciones que estamos teniendo y si vamos a seguir manteniendo el mismo enfoque que tenemos hasta este minuto. Muchas gracias, senador Quintana. Antes de darle la palabra de nuevo a Carlos, voy a pedir que le voy a dar la palabra a la subsecretaria de Prevención del Delito, doña María José Gómez, que también la había pedido, antes no la había visto, perdón, le pido excusa, no la había visto a doña María José. Así que la saludo en primer lugar y le doy la palabra de inmediato. Gracias. Saludarlo, señor presidente, por su intermedio a todos los miembros de la comisión y a todos los invitados que hoy día expusieron ante esta honorable comisión. Respecto del proyecto y aludiendo y refiriéndome a algunas de las dudas que fueron planteadas en esta sesión de la comisión, primero señalar que este proyecto tiene 3 objetivos centrales y que apuntan primero a atacar el patrimonio de las bandas que cometen los delitos de narcotráfico, a quitarle las alas, los recursos económicos con que hoy cuentan y que muchas veces permiten que, independientemente de que vengamos a una banda criminal, pueda seguir funcionando a través de otros integrantes que manejan el patrimonio de estas bandas. Lo vimos hace poco con la incautación de muchos kilos de droga que habían entrado por la ciudad de Iquique, una banda que estaba dirigida por un ciudadano colombiano, y que en definitiva lo que había hecho era seguir administrando el patrimonio de un primo que había huido del país. Por lo tanto, si no atacamos el patrimonio de estas bandas, van a seguir funcionando en los territorios del país causando un enorme daño. Este es un tema de preocupación del gobierno,
por supuesto, del presidente Piñera, pero también del Estado. Sabemos que hoy día en la tarde tenemos una sesión especial de la Cámara de Diputados para abordar la situación del narcotráfico, especialmente en los barrios y en los territorios de nuestro país, con el daño que causan a las familias y especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el foco central, uno de los focos centrales de este proyecto apunta a eso, y nosotros creemos que esta enajenación temprana de los bienes de las bandas vinculadas al narcotráfico nos van a permitir quitarle las herramientas, el patrimonio económico que muchas veces les permite seguir funcionando independientemente de que sus miembros hayan sido detenidos a través de otros actores. Y respecto de otras dudas que se han señalado, otro foco de este proyecto, por supuesto, que es la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No solo aquí, a través del artículo 5 se sanciona que le suministra a menores de 18 años de edad productos que contengan solvente o gases inhalantes capaces de producir daño y adicción, sino que también este proyecto intenta hacerse cargo precisamente de un tema que fue señalado acá, que es el uso de menores como soldados en acciones de narcotráfico. Por eso, a través del artículo 19 de este proyecto se establece como un agravante el uso de menores en este tipo de delitos. Es decir, la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que viven en los barrios, en los territorios más vulnerables, es un foco de este proyecto. Asimismo, también aquí se ha planteado el tema de la prevención y de la rehabilitación. Y por eso también este proyecto apunta a un tema muy central, que es hoy día darle más recursos y herramientas a Senda. ¿Cómo se hace en este proyecto? Aquellos bienes que sean incautados de las actividades de narcotráfico y que hoy día están a disposición del Senda, según la actual legislación, solo se pueden usar para tareas de tratamiento. Lo que establece este proyecto, muy en la línea de las inquietudes que aquí se han planteado, es que también se pueden usar para labores de prevención y de rehabilitación. Por eso nosotros creemos que este proyecto apunta en el sentido correcto en las tres líneas que se han señalado: atacar el patrimonio de estas bandas para quitarle las alas económicas y que así no puedan seguir funcionando con sus miembros cuando sus miembros sean detenidos, proteger de mejor manera a nuestros niños, niñas y adolescentes, y también, por supuesto, entregarle mejores herramientas al Senda para sus labores de prevención y rehabilitación, que es el objetivo que nosotros tenemos, es decir, impedir que nuestros niños, niñas y adolescentes entren al espiral del consumo problemático de la droga. Y un tema que aquí se ha debatido y respecto al cual el director de Senda tiene todos los antecedentes es el tema de la pureza de la droga. En este proyecto, ¿qué es lo que se plantea? Que no sea un elemento que tenga que ser tomado en consideración para las sentencias judiciales, porque muchas veces no se puede comprobar la calidad y la pureza de la droga, y eso nos evita condenas judiciales en delito de narcotráfico. ¿Por qué nosotros creemos que eso sí es importante? Tal como lo ha dicho nuestro director del Senda, a través de estudios científicos con evidencia se ha logrado determinar primero que la droga, mucha de la droga que se produce en Chile tiene un alto THC. Un alto THC, ¿por qué? Porque se trata de plantas, de semillas que han sido manipuladas genética o botánicamente y contienen una concentración de THC que es mucho más alta que la que contiene la marihuana, entre comillas, por decirlo de alguna manera, normal o que hemos conocido hasta ahora. Y también lo que encontramos, y es algo que señala con claridad meridiana el informe del Ministerio Público, que hoy día la mayor cantidad de marihuana que ingresa al país a través de tráfico es de Colombia, desplazando a la marihuana paraguaya. Y esa marihuana colombiana también tiene un alto THC, también por manipulaciones que se han hecho a las plantaciones a través de manipulación genética y botánica de las semillas, y nos encontramos con qué, con que es una droga mucho menos pura, pero que causa un daño enorme. ¿Y dónde causa ese daño enorme? Precisamente en nuestros barrios y en nuestros sectores más vulnerables. Entonces nos encontramos con la paradoja que con la actual legislación, de no comprobarse la pureza y la calidad de la droga, no vamos a tener condenas en algunos de estos casos donde la droga es menos pura y causa más daño. ¿Y donde más nos duele? Que es en nuestros barrios y en nuestros territorios más vulnerables. Por eso, señor presidente, creemos nosotros como Ejecutivo que este proyecto es una contribución, va en la línea correcta y además va en la línea correcta respecto a un tema del Estado en que las distintas instituciones, tanto el Ministerio Público con su informe, como la sesión que hoy día va a existir en la Cámara de Diputados para abordar este problema,
como lo que nos dicen las encuestas, donde aparece el narcotráfico como preocupación de la ciudadanía, como por supuesto la labor coordinada que está realizando el Ejecutivo con la policía y con el Ministerio Público para tener con las policías una acción focalizada precisamente para desbaratar estas bandas de narcotráfico que están en los territorios, que van asociadas también al uso de armas y que tanto daño nos causan. Este año, como yo señalé en la sesión anterior, llevamos casi 800 bandas criminales dedicadas al narcotráfico desbaratadas. Hemos aumentado en un 130% con la labor efectiva que están realizando las policías en incautación de drogas, y también hemos aumentado la incautación de armas, especialmente de las armas modificadas que tanto daño causan. Y por otro lado, también estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público, precisamente en los territorios más vulnerables del país, de manera de tener focos investigativos que nos permitan no solo desbaratar, sino perseguir y sancionar penalmente a las bandas que tanto daño causan en nuestra sociedad. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Si alguno de los proponentes quiere decir algo antes que... No sé si general... por favor, sí, usted sí. Presidente, sí, cómo no. Presidente, muy buenos días. Dos cosas bien cortas. La primera de ellas es hacer un comentario respecto de lo que dijo la señora Lucía Ruiz y que tiene absoluta relación con lo que estamos hablando respecto de la pureza de... Ella misma dijo que sería importante hablar con estas personas, ¿cierto?, que tienen que ingresar, ¿cierto?, a un sistema para rehabilitación. Los consumidores en ningún momento preguntaron ni supieron cuál era la fineza que tenía la droga, las características que tenía la droga o la potencialidad que tenía la droga. El consumidor simplemente va a comprar droga. Por lo tanto, reafirmo lo que dije en la primera reunión, que respecto de la pureza o no pureza, yo creo que no tiene mucho que ver en la discusión de hoy. Simplemente quien vende droga, vende droga. Ellos no tienen los laboratorios para saber cuál es la pureza que tiene, quien compra tampoco la tiene. Por lo tanto, es importante ese punto, hacerlo presente y rescatarlo como muy importante. El tema que habló don Eduardo Vergara respecto de la ayuda que necesitan las policías respecto de las incautaciones, ya sean tanto de dinero o de propiedades. Nosotros no solamente necesitamos dinero para, no solamente necesitamos recursos económicos, sino que también se necesitan mucha tecnología para el trabajo que se necesita para el trabajo para combatir el tráfico de drogas. Por lo tanto, esos son los dos grandes temas, el tema de la pureza y el segundo, la necesidad que tienen las policías que son reales respecto de la tecnología que se necesita para el trabajo y el combate al narcotráfico. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, creo que... perdón, alguien pidió la palabra, no sé. Sí. Sí, también responder Eduardo, por favor. Adelante, Eduardo. Sí, por favor. Sí, responder brevemente, después creo que también el director del SENDA va a responder algunas de las preguntas del senador, pero rápidamente, el senador menciona algo que no es menor y que ha sido obviado hasta ahora, al menos en el día de hoy, pero uno de los indicadores más preocupantes que tenemos en este país tiene que ver con la percepción de riesgo, y la percepción de riesgo particularmente en adolescentes ha ido bajando. Y eso es muy complejo, porque frente a la pérdida de percepción de riesgo real, nos encontramos en el peor escenario, la verdad. Lo que sí es que tenemos que entender, y esto nadie se lo tiene que tomar personal, porque la verdad que esto es resultado de décadas de políticas de droga, es que hemos hecho por muchos años todo mal. No nos olvidemos de las campañas del Vuelve a ser inteligente, cuando un joven supuestamente estaba tan volado que metía una hielera al microondas, y la burla con la que se trató este tema y la poca seriedad.
Y eso generó un impacto particularmente sobre quienes hoy son padres y todavía no saben hablar de drogas con su hijo y se esconden en la esquina de su casa, ¿no es cierto? Mientras hay un asado o un cumpleaños para fumarse un pito y después volver con caretoni. O en otros casos, que es lo que más nos debería preocupar, es la situación que se vive en los territorios más vulnerables con el consumo de drogas que son realmente peligrosas. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con una responsabilidad política bastante transversal que tenemos que abordar de una vez por todas, porque todo lo que podamos hacer en reducción de la oferta, la verdad que es una raya en el agua mientras tengamos una demanda que es creciente y por supuesto acompañada con una percepción de riesgo tan bajo. Lo segundo es que, ya que hablamos de preguntas de fondo, si lo que realmente nos preocupa, hagamos como que el estudio del Senda es riguroso, hagamos como que sí, de la pureza de droga, asumamos que es así. Si es que realmente lo que nos preocupa es la calidad de las drogas que están disponibles, lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué seguimos entregándole el monopolio de la decisión de lo que se consume, dónde se consume, qué precio y quién lo consume a la criminalidad y al delincuente y al narcotraficante. ¿Por qué no podemos entrar en un debate de fondo respecto a la responsabilidad que el Estado tiene que proteger y de implementar un marco regulatorio que sea estricto y que ojalá nos muestre los avances que, por ejemplo, hemos tenido en el consumo de tabaco en menores? ¿Por qué tenemos que seguir pensando que haciendo cambios a la ley 20.000 o manteniendo el mismo modelo y en la misma lógica vamos a obtener resultados diferentes, siendo que las cifras son terribles? Y particularmente el crecimiento del narcotráfico. No nos olvidemos que fue el mismo Ministerio Público que no solamente nos recordó que el año 2020 los homicidios subieron 20% respecto al 2019, sino que en algunos territorios estos aumentaron hasta un 80% y gran parte ligados al ajuste de cuenta entre bandas de narcotraficantes y criminales. Entonces, si no entendemos que el Estado tiene que hacerse cargo y tener un debate de fondo, por supuesto considerando lo negativo, en ningún momento nadie ha dicho, por lo menos de la Fundación Chile 21, de quienes trabajamos, que el consumo de cannabis en menores de edad es bueno. Por supuesto que no. Tenemos un grave impacto sobre el desarrollo cognitivo. Ojalá que nadie consuma droga, pero hay que hablar sobre la realidad, porque seguir actuando sobre supuestos que aumentando pena, ¿no es cierto?, nuevas tipificaciones, más recursos a los policías para que persigan, vamos a cambiar con esto. La verdad es que la realidad nos muestra otra cosa. Y esa es la invitación a que tenemos que, hacia dónde tenemos que llevar el rumbo de esta conversación. Y aquí no haya puro legislativo, porque esto no se trata de cortar cintas antes de terminar los mandatos del gobierno con que se hicieron algunas modificaciones. Aquí lo importante es entrar en un debate de fondo y real. Y si toma tiempo, toma tiempo. Pero es la oportunidad para profundizar en lo que estamos viendo. Ahora, lo último, y con esto cierro, respecto a las policías, retomo el punto. No podemos seguir dando recursos sin que exista una reforma real. Lo que hemos tenido hasta ahora no ha sido eso. Entonces, discutamos respecto a las policías, discutamos respecto al rol de la PDI versus Carabineros, discutamos por qué hay algunos que tienen un plan microtráfico cero y hay también Carabineros recibe recursos para, y por qué les toca también a ellos tener recursos contra el narcotráfico, por qué le mandatamos ciertas labores. Eso es un discurso más de fondo y esto es sin enojarse, esto no es personal, esto es el resultado de años, de décadas. Y eso es lo que nos tenemos que hacer cargo y los invito a que tengamos eso y presentemos la evidencia y veamos, ¿no es cierto?, hacia dónde va esto, porque sin un cambio de lógica y de giro, solamente aumentando y parchando lo que tenemos, la verdad es que los resultados van a ser los mismos y estamos en una situación crítica y comparto plenamente con el presidente Piñera cuando dice que estamos en un punto de inflexión en lo que respecta al narcotráfico y crimen organizado. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos llegando al final de la sesión. Yo quiero decir lo siguiente. A mí este proyecto... perdón, ¿alguien pidió la palabra todavía? Presidente, lo que pasa es que no le he contestado al senador Quintana todavía. Acá señor director, con mucho gusto le voy a dar la palabra, pero tenemos solamente 5 minutos restantes de sesión, entonces ojalá que sea breve. Me demoro 2 minutos. Ok, yo voy a usar los otros 3 si no le importa. Gracias. No, presidente, al revés. Si usted quiere, omito, no hay problema. Presidente, adelante. Rápidamente. Disculpe, presidente. Oiga, coincido plenamente con lo que dice el señor director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara. Esto es un tema que hay que entrar en el fondo, donde hay muchas legítimas posiciones, no solamente en Chile y en el mundo, y lo que tiene que hacer este servicio técnico del Estado, que es prevenir, tratar, pero también entregar evidencia para poder tomar las mejores decisiones en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y es por eso que hemos puesto evidencia para poder tomar mejores decisiones. Esta evidencia del daño que hace la marihuana y que nos vuelve a recordar la grave
el daño grave que hace a la salud es del ISP este estudio, no del Senda. Por otro lado, respecto a lo que me pregunta el señor senador Quintana, nosotros en Senda tenemos más de 500 tratamientos donde tenemos 60.000 personas. Cerca de 7.000 personas en Chile son tratadas por alcohol y 3.000 por cocaína. Los resultados, hasta hace 3 años no sabíamos los resultados, senador Quintana, y se hizo el primer estudio de resultados en los programas de tratamiento de Chile, que como país estamos realizando. Y lo que nos dio ahí son los siguientes resultados respecto a su pregunta. En alcohol tenemos mejores resultados de alta terapéutica, hay una mayor alta terapéutica. Y de hecho, a mayor tiempo, mejores resultados. Y es mejores resultados en relación también a la cocaína, cuyos resultados son indiferentes si están entre 3 a 12 meses y las altas terapéuticas son menores. Terminó. Muchas gracias, don Carlos, gracias. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, yo estoy, repito, este proyecto contiene varios aspectos. Uno, porque es un proyecto en realidad de modificación de la legislación vigente en materia de tráfico ilícito de estupefacientes, en general, no solamente de la ley 20.000, sino que de muchas otras normas. Y desde ese punto a mí me parece particularmente interesante la que dice relación con la incautación de bienes y ese tipo de cosas, ¿no? Por lo menos un enfoque algo nuevo de un aspecto que es muy importante al cual me voy a referir. La verdad es que, sin embargo, yo siempre empiezo estas intervenciones diciendo lo mismo, repitiendo una frase de Albert Einstein, quien define la locura como hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y llevamos 50 años, más de 50 años de locura, haciendo la misma cosa una y otra vez y esperamos resultados distintos. Esta vez sí que va a funcionar. Y la verdad es que no ha funcionado. No solamente no ha funcionado, sino que la gente que consume droga en este mundo es mucho mayor que la consumía hace 50 o 60 años, incluyendo, controlando por el tamaño de la población. Entonces, las políticas de droga hasta ahora han sido un fracaso y eso hace que seamos particularmente cuidadosos respecto de ellas. Yo pienso que el gran tema de la droga es fundamentalmente su tratamiento simplemente como un delito y no como una enfermedad. Y eso permite entonces aplicar las penas que corresponden a los que están traficando ese producto nocivo, que para todos es nocivo, a un alto precio, porque fabricar un kilo de cocaína consumible, que son 2 kilos generalmente, es el producto de un tamaño menor de hoja de coca. Pero imagínate, digamos, vamos a quedarnos con el kilo. Eso es muy fácil. Pero en las selvas de Bolivia, de Perú o de Colombia, un kilo de hojas de coca se vende por entre 600 y 700 dólares. Y no tiene rival entonces en el tomate, ni en la lechuga, ni en los pepinos. O sea, no es que se puedan usar cultivos alternativos, porque no se conoce un kilo de pepino que valga 600 dólares. Y si se los quitan, pues es que siembran otro, porque es muy fácil de cultivar. Es muy fácil de cultivar. Y después ya si uno la muele y la mezcla con algunas sustancias mínimas, de pronto llevándola a puerto se va a llevar 3 o 4 mil dólares. Y así sigue esta cadena que llega hasta finalmente que los grandes narcotraficantes obtienen por ese producto alrededor de 120 o 130 mil dólares del mismo kilo, que se transformó en 2 durante el viaje, entre paréntesis. Entonces, nosotros estamos aquí empujando la piedra de Sísifo, ¿no? La empujamos cada vez más arriba, hacemos cada vez más cosas, y al final la gente sigue consumiendo droga. Y lo que más consume, y en eso creo que es importante decirlo, en este país ciertamente tenemos un problema de pasta base complicado, tenemos un problema de droga, de cocaína que es complejo. La gente en Brasil es mucho más tremendo. En Brasil hay libros publicados no sobre la droga, sino que sobre la pasta base. Pero en Chile lo que más se consume es marihuana. Es marihuana y esa es la realidad. Entonces, no está lejana la tentación de decir, bueno, ¿por qué no buscamos alguna forma distinta de controlar la marihuana, el alcohol y las drogas, de controlarlos, el alcohol, la marihuana y el cigarrillo,
y nos dedicamos fundamentalmente a combatir en serio las drogas que realmente son nocivas. Pues yo no digo que la marihuana no sea nociva, por cierto, pero todavía nadie me demuestra que es más nociva que el alcohol o que el tabaco. Y se muere mucho más gente por tabaco que por cocaína. Perdón, que por marihuana. ¿Se muere mucho más gente que por tabaco por marihuana? No, pero los que mueren por cocaína, por marihuana, mueren en las batallas de la droga. Los que mueren por tabaco son los que fuman. Esa es la realidad. Entonces, y además una cantidad de gente que padece de alcoholismo. Entonces, ¿por qué no hacemos alguna vez alguna buena discusión sobre este punto? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no vamos a discutir alguna vez? Porque en 50 años ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, por eso yo quisiera que realmente, ojalá que la discusión que va a tener lugar en la Cámara de Diputados, nos decía Eduardo, creo, arroje algún resultado útil, etcétera, pero en algún momento alguien tiene que hacer algo distinto, y no estamos haciendo nada distinto. Ahora, repito, me interesa el tema del ataque al dinero de los narcotraficantes, creo que es un enfoque interesante, pero es un enfoque interesante que todavía se mueve dentro del campo, que olvida que lo que hace ricos a los narcotraficantes es la ilegalidad, pues. Pues si vender la droga, si pudieran vender la droga en las esquinas, ganarían mucho menos plata. Si la vendieran en un kiosco y la patentaran en alguna parte. Entonces, es un tema, a mi juicio, que vale la pena discutirlo. Bueno, yo quisiera agradecerles mucho y espero que hay un punto nomás en que voy a discrepar con Eduardo, y que desgraciadamente tenemos un apuro, porque este es un proyecto con discusión inmediata, por lo tanto lo vamos a votar en la próxima sesión después de escuchar a algún otro invitado sobre algún tema que se ha propuesto acá. Y entre tanto les agradezco a todos su presencia, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias.